Buenas noches para todos los hermanos que están conectados hoy en esta serie que llevamos de Apocalipsis sin filtro, como le hemos llamado. Y todas las personas que después ven la enseñanza días después en diferentes lugares, reciban un cordial saludo desde la ciudad de Neiva, Colombia, desde el auditorio de la Iglesia Cristiana Sion, el lugar de su morada. Vamos a continuar con el tema que quedamos hace 8 días ahí, que quedó pendiente de terminarlo. Y estamos hablando acerca del quinto sello, donde hablamos acerca del alma de los mártires, de aquellas personas que fueron martirizadas en medio de todo el primer periodo de la tribulación que está ahí. Así que hace 8 días vimos de cómo fueron estas personas salvas, de qué se trataba estas personas, más o menos fue lo que vimos. Y hoy por temas de tiempo vamos a entrar de una vez a la continuación de esta enseñanza y vamos a revisar, vamos a conectar, lo dije hace 8 días, pero vamos a conectar un poco esto. ¿Cuál fue la causa del martirio de estas personas? Para hacer como un pequeño resumen, estoy hablando acerca del quinto sello que se abre, y cuando se abre son almas que ya no están aquí en la tierra, sino están en la eternidad, están bajo el altar de Dios, están haciendo un clamor al Señor y el Señor les da una respuesta. Ya miramos que son mártires de la tribulación. ¿Y cuál es la causa de su martirio? Apocalipsis 6:10 y Apocalipsis 1:9 nos da pistas, y más adelante en Apocalipsis 12 nos corrobora que la causa del martirio es esta. Acá lo dice: por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Esa es la causa del martirio. No es nada más, es porque ellos llevan el testimonio de Jesucristo, de su conversión, y además dice aquí que por la palabra de Dios. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que esta gente que se quedó en la tribulación, que ya le dije que son judíos, yo creo que son personas que fueron simpatizantes o que oyeron que sus familias, compañeros de trabajo, de estudio, amigos, algún día le hablaron de Dios, pero ellos rechazaron el mensaje y que ahora se dieron cuenta que era verdad, y que creo que en medio de todo este tiempo conocerán del Señor. Entonces esta gente abrazará la fe, y por causa de su fe, por su testimonio de Jesucristo y por compartir el evangelio, serán martirizados, es lo que nos dice la palabra claramente. ¿Cuál fue la consecuencia de su martirio? La Biblia nos dice en Apocalipsis 6:9, dice: cuando se abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y el testimonio que tenían. ¿Cuál es la consecuencia? Su muerte, dice la Biblia, que cuando Juan los vio debajo del altar. El altar es un concepto que en el Antiguo Testamento se entiende mejor, que es el altar del sacrificio. Es el famoso altar de bronce, donde se colocaban los animales para ser sacrificados, y la sangre de esos animales era lo que hacía expiación por el pecado, era lo que cubría los pecados. Pero aquí, ¿de qué altar está hablando? Está hablando acerca de que están en el cielo ya refugiados. Este altar representa el sacrificio de Cristo y su sangre preciosa y poderosa. Quiere decir que la consecuencia de este martirio es que a ellos fueron llevados a la presencia de Dios automáticamente. Ahora miremos otra cosa más: el clamor de estos mártires. Porque yo quiero llegar, estoy aligerando un poquito porque ya hablé varias cosas de estas, pero vamos a mirar cuál es el clamor de estos mártires. Así que dice el versículo 10: y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Hace 8 días dije un dato y hoy lo voy a afirmar otra vez y corroborar. Lo que nos muestra aquí es que la gente que le hizo daño, que martirizó a estos santos, está viva en la tierra. Y eso va a responder una pregunta que nos vamos a hacer más adelantico, porque algunas personas dicen que estos mártires son mártires de toda la era cristiana.
pero no puede ser así porque no están vivos los que los martirizaron. Y el clamor que están haciendo ellos: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo no vengas nuestra sangre? Ahora ese clamor o esa oración que ellos están haciendo en la eternidad también nos va a dar pista para lo que vamos a mirar. ¿Por qué? Porque algunos dicen que son los mártires de la era de la creación. Entonces, primero, no pueden ser, porque si fueran los mártires de toda la era de la iglesia cristiana, no estarían vivos, ya se lo acabo de decir. Y acá nos dicen: ¿hasta cuándo no venga la sangre de los que moran en la tierra? Entonces ahí nos muestra una segunda verdad, que ellos están en el cielo, que ya lo dije la vez pasada. Y lo segundo es, la oración que hicieron los mártires de toda la era cristiana no fue venganza. Siempre fue, por ejemplo, la de Hechos 7:60, que Esteban es el primer mártir cristiano, obviamente después de Jesucristo, pero mártir, seguidor por fe, por el causa del testimonio de Cristo, es Esteban. Y dice: puesto de rodillas, está hablando de Esteban, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Los mártires, y en la historia del evangelio nos muestra que los mártires cristianos no murieron maldiciendo a las personas. Murieron pidiendo misericordia, murieron con la oración que hizo el Señor Jesucristo también en la cruz: perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras estos mártires no están clamando misericordia, están clamando venganza. Quiere decir que estos mártires, nos corroboran, son mártires de la tribulación. Tal vez para usted que me está escuchando dirá: bueno, pastor, es claro para mí, pero quiero decirle que para algunos que estudian la Biblia también esto no es claro, porque para ellos dicen que estos mártires son los mártires de toda la era cristiana y que no pueden ser durante la tribulación. Pero aquí nos muestra de que son mártires que mueren en el periodo de la tribulación. Ahora vamos a mirar la respuesta que el Señor les da, y ahí nos vamos a detener unos minuticos porque quería llegar. ¿Cuál es la respuesta que el Señor le da a estos mártires? Porque ahí tenemos que centrarnos más. ¿Cuál es el consuelo? Porque en la respuesta que Dios les da a estos mártires hay un consuelo. Y mire lo que dice el versículo 11. Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, y que también habían de ser muertos como ellos. ¿Cuál es la respuesta que Dios le da a ellos al clamor que ellos están haciendo de: Señor, véngate de nuestras almas, véngate de lo que nos hicieron, el sacrificio, el martirio, porque fueron martirizados, no se lo olvide, por causa del testimonio y por guardar la palabra de Dios? Entonces, acuérdese que está activo en operación el ministerio, así se llama, de iniquidad en cabeza del anticristo. Y cuando leamos más adelante, ya está instaurado la marca de la bestia. Entonces por eso ellos van a morir, porque no pueden comprar, no pueden vender, todos están bloqueados, porque ya está todo este misterio en la tierra operando con fuerza. Por eso es gran parte del martirio. Algunos posiblemente morirán por hambre, otros por pestilencias, otros. Eso es lo que creemos, aunque otras personas creen que los mártires, esa cuarta parte que hablé hace 8 días, que morirá en la tierra, que dice la Biblia, son los que fueron sellados. Ahí hay algunas desavenencias, pero yo creo que al final pueden haber de las dos cosas de esto. Entonces, ¿qué es lo que le dice acá? El clamor es: ¿hasta cuándo, Señor? Ellos en la eternidad están diciéndole: Señor, ¿hasta dónde será el límite de tu tiempo? ¿Por qué no actúas, Señor? No es un reclamo, no es una queja, es una oración, es un clamor, porque la han pasado mal. Muchos de ellos posiblemente fueron decapitados, fueron muertos de forma atroz. Y la respuesta del Señor es bien especial. Él le dice: tienen que descansar un poco, porque todavía no se ha completado el número de los que han de ser muertos. Y esto nos habla del cuadro del corazón compasivo del Señor. El corazón compasivo de Dios nos muestra un hasta cuándo. Dice, es necesario dice que descansen todavía un poco hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también han de ser muertos como ellos.
Es decir, Dios todavía está esperando, extendiendo su gracia, posiblemente que ya han pasado unos 24 meses, no sabemos exactamente, 24, 30 meses, no lo sabemos, pero más o menos oscila. Alguien dice que unos 21 meses, o sea, casi 2 años han pasado, y acá está esta primera cosecha que se ha ido al cielo, pero todavía falta lo que vamos a estudiar dentro de unos minutos, la apertura del sexto sello, y falta los que van a morir en el segundo periodo de la tribulación, que también van a haber salvos. Es decir, Dios podría decir, ya, listo, voy a hacer justicia, ya, listo, voy a vengar sus almas, pero Él dice es que todavía falta un número de personas. Y alguien podrá decir, pero ¿por qué Dios no los saca ya? Bueno, ese es el precio. Y esta gente ya ha menospreciado su vida hasta la muerte, dice la Biblia. O sea, es decir, para nosotros posiblemente en este momento es un pánico morir de una enfermedad, de lo que sea, un accidente, lo que sea. Pero esta gente ya aprendió a menospreciar su vida hasta la muerte, dice la Biblia. Eso lo dice por ahí en Apocalipsis 12, lo leí hace 8 días. Dice, menospreciaron su vida hasta la muerte. Están listos para morir. Así que el Señor sabe que ellos todavía tienen un testimonio en la tierra, y la respuesta que le dice a estas almas es, tienen que esperar un poco porque todavía no se ha completado el número. ¿Y qué es lo que les da a ellos? Lo primero que les da a ellos, mientras tanto, a este grupo de personas que ya murió y partió a la presencia de Dios, les da primero un refugio. ¿Cuál es el refugio para ellos? Dice que están debajo del altar. Y eso es muy diciente para nosotros. Ya le dije ahorita de qué se trataba un poco el altar. Pero el altar era el lugar de sacrificio, era el lugar donde había perdón de pecados en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento representa la cruz de Cristo, porque nosotros nos podemos refugiar en la cruz y en la sangre. Si hay algo que vemos en todo el libro de Apocalipsis, hasta el final, es que se honra la cruz. Se honra el sacrificio, se está recordando continuamente, porque ese lugar para nosotros es un lugar de refugio. A través de la muerte de Jesús y su sangre preciosa es que nos podemos presentar delante de Dios justos, santos, solo a través de esa sangre preciosa. Entonces a ellos se les concedió un lugar de refugio en medio del altar. Lo segundo que les da a ellos es un lugar de descanso. Ellos les dicen, miren lo que le responde Dios tan especial, y les dice, descansen un poco todavía, descansen un poco. Miren lo que dice Apocalipsis 14:13, dice así, oí una voz que del cielo me decía, escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Señor, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Quiere decir que cuando la persona muere, y aquí quiero hacer un paréntesis, descansa. Para nosotros es una tragedia, es la pérdida de un ser querido, un ser amado, se extraña los recuerdos, las fotos, los eventos, pero la Biblia dice dice bienaventurados porque van a descansar. Ahora, estos santos de la tribulación sí que van a descansar, porque van a ser perseguidos de un lado a otro lado. Tendrán dificultades para comer, para comprar, para vender, para comerciar por todos los lados, para tener suministro, porque fuera de que van a haber momentos difíciles sobre la tierra, a ellos se les perseguirá, especialmente el anticristo les pondrá una persecución atroz a esta gente, los gobiernos de la tierra. Así que cuando ellos mueren, se les da un descanso a ellos. Dios le dice, por ahora descansen un poco, tienen que descansar. Pero no solamente a ellos se les da un descanso, un refugio, sino se les da un consuelo. ¿Y cuál es el consuelo? Sus vestidos. Dice ahí en Apocalipsis que se le dieron vestidos blancos, mientras tanto, que dice resplandecientes. Y usted dice, ¿por qué es un descanso, pastor? Porque hay algo que a veces por cámaras es difícil explicar. Y por el tiempo tan corto nos podríamos extender y se puede volver tedioso, pero lo voy a tratar de explicar de una manera sencilla. Ya lo he dicho en otras ocasiones, pero necesito reforzarlo porque hay gente que me doy cuenta que todavía no lo ha podido comprender bien. Cuando una persona muere, hay una separación. El cuerpo se queda en la tierra
y el alma y el espíritu parte a la presencia de Dios. Ahora, algunos me han hecho la pregunta, ¿son dos el alma y el espíritu que va flotando por un lado el espíritu, por el otro el alma? No, estamos hablando de alma y espíritu, es la parte espiritual inmaterial del ser humano que va unida, está unida y parte a la presencia de Dios. Pero en la tierra quedan los cuerpos. Entonces, cuando la palabra, ustedes lo pueden leer en Apocalipsis, o lo vamos a leer rápidamente, Apocalipsis 24 y 5 dice: y vi trono y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. O sea, esta gente que estamos hablando, los que no habían adorado a la imagen ni a su bestia, que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Entonces dicen que acá hubo una resurrección que hablé en el pasado. Y es una resurrección de todos los muertos que murieron, valga la redundancia, decapitados, martirizados, como haya sido en el proceso de la tribulación. Entonces, si a ellos se les dio vestiduras blancas, la pregunta que nos hemos hecho varias personas, pero tenemos ya las respuestas, es ¿cómo se le puede poner vestiduras a un alma? A un espíritu, si es inmaterial. Entonces, ¿de qué se trata eso? Entonces, algún momento, porque eso tiene que ver también con los muertos de este tiempo presente. Cuando mueren, me han hecho la pregunta, muere, ¿a dónde está mi papá, mi hermano, mi esposo, mi esposa, mis hijos? Están en la presencia de Dios. ¿Cómo están? ¿Son espíritu en el cielo? Entonces la respuesta que tenemos, y esta es de un autor que tengo un libro que se llama el Dr. John Walford, que la vez pasada también lo nombré. Él dice algo que a mí me llama la atención mucho, y yo creo que es así personalmente. A las personas se le da provisionalmente en el cielo un cuerpo, porque un alma no puede tener vestido, ni un espíritu puede tener vestido, sería como una especie de fantasma. Solamente los fantasmas con una sábana blanca que se mueven, pero no van a ser así. Entonces, mucha gente que ha tenido experiencias con el cielo, vio físicamente a la persona en el cielo. Quiere decir que pareciera que hay un cuerpo provisional mientras se resucita el cuerpo de resurrección que habla la Biblia. Esto es un misterio, así lo llama la Biblia. Pero a ellos se les da ese consuelo de tener vestidos, es decir, ya en el cielo, por eso claman, por eso oran, por eso se les dice que descansen, porque ¿descansar de qué si están en el cielo? Entonces, si hay un descanso porque tienen un nuevo cuerpo. Porque por mucho tiempo yo tenía este conflicto, porque yo decía, ¿será que en el cielo las almas flotan? Hace 8 días hablé acerca del sueño del alma, las almas se quedan dormidas hasta que el ser humano resucite. ¿Cómo será? Hasta que he entendido por estos pasajes bíblicos que hay un cuerpo provisional en el cielo hasta que se dé el cuerpo de la resurrección. Entonces, ese es el consuelo que Dios le da a estas personas, a estos creyentes antes de la resurrección final. Cuando se habla de la resurrección, se está hablando acerca de la resurrección del cuerpo. Nunca pierda de vista eso. Es el cuerpo. Entonces, ¿por qué? Acá hay 3 aplicaciones de lo que acabamos de estudiar y a la vez 3 implicaciones. Lo primero es que con esto voy a terminar este sello. Primero que yo quiero que usted vea es que Dios tiene un plan que incluye todos los detalles. Dios tiene un plan. Cuando yo leo la Biblia, yo llevo estudiándola años y en la medida que la estudio, le digo con toda sinceridad y no con falsa verdad. La verdad, digo, Dios mío, lo que me falta por entender. Tantas cosas, claro, hoy tengo más ideas claras, pero existe tanta profundidad y lo que yo concluyo es que Dios no deja ningún detalle al azar. Todos los detalles están claros. Y acá hay un detalle muy clave. Si estas personas, Pablo dijo, cuando muere el alma, dice, ausentes del cuerpo, presentes en el Señor. Entonces yo decía, pero ¿cómo vamos a estar presentes? Usted dice como Cristo, pero es que Cristo resucitó con un cuerpo resucitado. Entonces, ¿cómo están en el cielo? ¿Esperando? ¿Están dormidos? No, ya le dije, hay un cuerpo provisional. Quiere decir que Dios no dejó nada al azar.
todo detalle está listo y por eso esta gente clama. Vimos en otro lado que hubo gente que se entristeció, que lloró, todo este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque Dios no deja nada al azar. Por eso cuando leemos 1 Tesalonicenses pareciera que es una confusión donde dice en el versículo 14, Cristo traerá a los que murieron con él. Pero en el versículo 16 dice, y los muertos en Cristo resucitarán. Entonces, cuando leíamos estos pasajes en el pasado, le hablo por mí, yo decía, pero ¿cómo el Señor trae los muertos y en la tierra los muertos resucitarán? Entonces, ya uno logra entender claramente que cuando Cristo trae los que murieron en Él, está hablando del ser espiritual, y cuando está hablando de que los muertos resucitarán, está resucitando el cuerpo de resurrección que será transformado. O sea, Dios nos va a dar un cuerpo a todas las personas, los creyentes que mueran, los que no hayan sido arrebatados, y los que son arrebatados también será transformado su cuerpo, dice, en un cuerpo como el de Cristo. ¿Qué significa eso? Cristo comió, caminó, habló después de la resurrección. Ese cuerpo lo vamos a tener también nosotros. Por ahora el cuerpo que ellos tienen en el cielo pareciera que es un cuerpo provisional. Lo segundo que quiero que usted mire es que Dios tiene un propósito que explica cada demora. Cuando yo leo aquí hay una explicación de por qué Dios se demora. Estos días que he estado hablando en la iglesia, este fin de semana que terminó, hablé acerca de esperar pacientemente al Señor y he estado explorando acerca de la paciencia. ¿Por qué Dios a veces toma tiempo? Y acá da la respuesta, dice, y se le dieron vestiduras blancas y se le dijo que descansase un poco de tiempo hasta que se completara el número de los consiervos, sus hermanos, que también han de ser muertos con ellos. Dios todavía tiene un plan. Antes de vengar, antes que la copa de la iniquidad llegue a rebosarse, Dios va a esperar hasta el final para ver y darle una oportunidad de arrepentimiento al ser humano. Aunque ya estoy por decirle qué va a pasar, con muchos, no con todos, qué va a pasar. Dios espera pacientemente para que el juicio sea justo, para que no haya nada de decir, no, mire esto, lo otro, conmigo fueron injustos. Dios va a mandar, Dios va permitiendo todo el martirio y Dios le dice, hasta que esté listo, hay un tiempo. Y ese tiempo de demora es la salvación de la humanidad. La salvación de personas que todavía tienen que en el periodo de gran tribulación entregarle su vida a nuestro Señor Jesucristo. Esa es la razón por la cual el Señor le dice a ellos, esperen, descansen por ahora. Ya, su oración va a ser contestada en su debido tiempo. En su debido tiempo. Todavía faltan almas. Todavía falta que se complete el sexto sello, que ahí se completará posiblemente la primera mitad de la tribulación. Y después arranca la gran tribulación. Si la primera, que es la que estamos estudiando, ha sido fuerte, los segundo periodo de la tribulación, que son nosotros 3 años y medio, será más fuerte todavía, porque se desata el séptimo sello, y bajo el séptimo sello, ya lo he dicho varias veces, se desatan 7 trompetas, y la última trompeta se desatan 7 copas de la ira. Y en todo ese periodo va a haber gente que se salvará, martirizada sí, muchos martirizados, pero serán salvos. Y tercero, Dios tiene un programa que se extiende en cada dispensación. Dios tiene un programa. Hace 8 días terminé con eso y con esto quiero cerrar otra vez y recordarles, la puerta del Evangelio sigue abierta. Nosotros estamos en la dispensación de la gracia, donde cualquier persona viene a Jesucristo libremente. No quiere decir que en la tribulación no van a ir libremente, pero la dispensación cambia en el tiempo de la tribulación, porque será la dispensación del justo juicio de Dios, cuando la tierra y la humanidad va a pasar una purga espiritual y va a pasar por un periodo muy duro. En este momento todavía estamos en un periodo de gracia. En este momento las puertas están abiertas. Creemos que todavía faltan miles y miles antes que empiece esto que se salvarán, pero también creemos que miles y miles de personas, que es lo que vamos a estudiar dentro de 8 días, van a haber miles y miles de personas en el mundo que serán salvas.
Alguien un día hizo un cálculo así rápido y dijo que mínimo él creía que 1.000 millones de personas serían martirizadas en la gran tribulación. ¿Por qué? No sé de dónde sacó ese dato, simplemente lo traigo a colación. Yo creo que serán muchas personas. ¿Por qué yo creo? Porque la Biblia nos muestra que Dios nunca pierde, nunca ha perdido. Y yo creo que la mitad más uno mínimo se salvará. Eso es lo que yo entiendo por el concepto de la palabra de Dios. Y en este momento la mitad no es salva todavía. Quiere decir que una gran población se salvará y otra se completará en la tribulación. Por muchos años yo creí que en algún momento iba a haber un mega avivamiento antes de que pasara todo esto. Y hoy estoy convencido de que sí creo que va a haber un gran despertar, de que sí va a haber avivamientos en las naciones, pero creo que la gran ola de salvación se dará en los primeros 3 años de la tribulación. Es lo que yo pienso, y en el final de estos tiempos que estamos viviendo nosotros aquí en la tierra. Así que muchos estarán dispuestos a conocer a Jesús, el Mesías, Yeshua HaMashiach, el Mesías, pero tendrán que pagar un muy alto precio en la tribulación. Termino diciendo lo que dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si el Señor ha tenido paciencia con todos nosotros, ha sido porque Él espera que la gente proceda al arrepentimiento. Y yo creo que delante de Dios todavía hay una puerta abierta que no se cerrará, sino para mí se cierra el periodo de gracia, empieza la tribulación, pero sigue habiendo salvación en las personas en la gran tribulación. Vamos a ir rápidamente en estos minutos a estudiar el sexto sello, que no es un sello tan largo, no es tan profundo, pero tenemos que estudiarlo porque es clave, es importante. Así que vamos a ir de una vez rápidamente al sexto sello y vamos a leer Apocalipsis capítulo 6 del 12 hasta el 17 para que nos familiaricemos con la lectura. Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como de tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo, todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del trono de aquel que está sentado sobre el trono, de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenernos en pie? Hasta ahora, ¿qué hemos visto? El primer sello es la entrada del gran dictador que se llama el Anticristo, que instaurará un reino, su reino espiritual en la tierra, pero que prontamente las cosas están por cambiar. Este dictador en el inicio de la tribulación firmará un tratado de paz con Israel, pero a los 3 años y medio les volteará todo esto. Esto está en Daniel capítulo 9 y por allá también en Mateo. El segundo sello nos habla acerca del caballo rojo, nos está hablando de la entrada de la guerra. El tercer sello vimos el caballo negro, el caballo de la hambruna y de la muerte. El cuarto sello vimos el caballo amarillento que trajo muertes a través de pestilencias de animales salvajes, y siguen más muertes. El quinto sello vimos la masacre de los santos. Así lo llamo una masacre porque, como le digo, se calcula que 1.000 millones posiblemente de creyentes van a morir en este periodo. Eso es una gran masacre. Así que vamos a estudiar rápidamente. En este pasaje encontramos 5 cosas que van a ocurrir cuando se le da apertura a este sexto sello. Cuando se abra este sello, es bien especial porque yo así lo veo, déjeme decirle como yo leo, y un autor que yo también me gusta mucho, él lo leía y lo veía así como yo lo veo. Lo primero que dice así: miré y cuando se abrió el sexto sello, he aquí hubo un gran terremoto. Lo primero que va a ocurrir con la apertura del sexto sello es un terremoto.
Y en mi pensamiento llega, ¿por qué un terremoto de primero y no otra cosa? En este sexto sello, en esta apertura. Para mí, acuérdese que el quinto sello es el clamor. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? Y Dios dice, tranquilo, descansen y esperen un poco de tiempo. Pero yo creo que el terremoto es una manera como de Dios, estoy hablando imaginariamente, tomar este planeta Tierra en sus manos o en su mano y sacudirlo, molesto por todo lo que le han hecho a los santos, molesto por la dureza del ser humano, que a pesar de todo lo que ha estado viviendo, ha estado pasando, la manera, puso 2 testigos a predicar, puso misioneros, ha puesto todo para que la gente crea, la gente sigue endurecida todavía. Y lo primero que se abre dice, he aquí hubo un gran terremoto. Algunas personas creen y posicionan este sexto sello finalizando el primer periodo de tribulación que acabo de decirle hace unos minutos, más o menos cuánto dura, que son 3 años y medio. Este es el momento donde algunos sitúan este terremoto. Jesucristo, para completar el ciclo de los sellos en Mateo 24:7 dice, porque se levantará nación contra nación, la guerra, reino contra reino, habrá pestes, habrá hambres, y dice, y habrá terremotos en diferentes lugares. Acá dice, aquí hubo un gran terremoto. Entonces Jesús nos dice, nos complementa lo que dice aquí este sello. Dice que habrá terremotos en diferentes lugares ocasionados por un gran mega terremoto. Es lo que nos está mostrando acá esto. Los profetas en el Antiguo Testamento hablaron de esto. Vamos a leer rápidamente. Vamos a leer uno que me gusta mucho, lo que dijo Ezequiel 38, 19 al 20. Mírenlo como lo dice. Porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel. Ezequiel 38, 19 y 20. No sé por qué siento que alguien está diciendo por allá en la pantalla, ¿cuál es el pasaje? Que dice que los peces del mar y las aves del cielo, póngale atención, dice, habrá un gran temblor sobre la tierra de Israel, que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo, toda serpiente que se arrastra sobre la tierra y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia y se desboronarán los montes y los vallados caerán y todo muro caerá a tierra. Yo creo que si hay un pasaje que muestra un poquito más de lo que va a pasar ese día, es este pasaje bíblico. Acá dice que los animales, las aves, todo, es decir, este terremoto no solamente va a afectar la parte física, la parte de la tierra, sino que va a haber también en el agua. Quiere decir que van a haber tsunamis o también maremotos, como le conocen algunos, porque es lo que dice el libro de Ezequiel. Es decir, va a ser un efecto como dominó, donde va a haber un gran terremoto que ocasionará otros terremotos paralelos en la tierra. Para poder entender un poquito esto, en el pasado yo hice un estudio acerca de los terremotos para una enseñanza que di hace unos años, y en uno de esos estudios que hice, se dice que cuando en la tierra tiembla 8.5, 8.3 en escala de Richter, en un lugar, más o menos el efecto, si por ejemplo, si tiembla en Neiva, a Bogotá son 300 kilómetros, perfectamente, si es una escala superior a 8, puede tumbar edificios en Bogotá, para que usted analice lo que le estoy diciendo. Y usted dirá, pastor, pero no han habido. Claro que han habido. El más alto ha sido el del Valparaíso, que personalmente yo conocí esto un poco porque viví en Chile. Valparaíso hubo el más grande de toda la historia, 9.4. De por sí, el primer gran mover del Espíritu Santo o avivamiento que se conoce en la historia del cristianismo en Latinoamérica se produjo después de este terremoto. Y también un gran despertar que hasta hoy tiene sus frutos en Guatemala se produjo también del terremoto que hubo en Guatemala muy fuerte. Y también un gran despertar se produjo por el terremoto que hubo en Perú en los años 60. Y
también en México, en el otro que hubo tan fuerte, que también todo esto paralelamente produjo y despertó un mover del Espíritu Santo. Quiere decir que si ya hubo uno en un 9.4, es decir, dice que si pasa de 8.5, puede afectar hasta 800 kilómetros. De Bogotá a Cartagena hay 1000 y algo de kilómetros. Es decir, casi que podría llegar, si temblara, el epicentro fuera en Bogotá por encima de 8.5. Si llegara a temblar, afectaría en Cartagena edificios, podría romper ventanas y todo ese tipo de cosas. Piensen esto. Entonces, ya ha existido, como le digo, yo no me quiero demorar, pero es bueno que estudie uno que sucedió en Nueva Madrid en 1812 y 13. Fue muy conocido en Estados Unidos, por allá creo que en Mississippi, todo esto, cómo afectó. Bueno, lo que pasó en México, que fue uno de los que cuando estaba niño, me acuerdo las imágenes de todo esto que sucedió. Y lo que pasó en Japón hace un par de años, que es uno de los recientes y uno de los más fuertes en la historia. Lo que pasó en Haití en el 2010, que en Haití ese terremoto ha dejado aproximadamente 316,000 personas muertas. Ha sido uno de los terremotos que más ha dejado muertos. 316,000 personas es casi el 80% de todos los habitantes de Neiva murieron en un solo terremoto en un par de minutos que sucedió. Es que son par de minutos para que todo pase. Y tengo un dato que no me gusta para nosotros los latinoamericanos, y que no me jacto para nada al saber que seré arrebatado y que otros se quedarán, porque para eso trabajamos, para que las personas conozcan a Jesucristo. El continente más vulnerable a los temblores y a terremotos es Latinoamérica, por un tema de las placas tectónicas. Es decir, cuando usted estudia la historia de los sismos, cuáles han sido los más fuertes de todo el mundo, Latinoamérica se lleva el premio entre los 20, tiene los 10 más fuertes que hay. O sea, no uno tras otro, pero primero tiene el más grande, que fue el de Valparaíso, y tiene el que más ha dejado muertos. Tiene el de Perú, tiene el de Guatemala, tiene uno de Ecuador, tiene otro que sucedió en Chile, y así sucesivamente, más otro que hay de Rusia, otro de Pakistán, que han habido terremotos muy fuertes. Así que acá nos dice esto. ¿Qué nos dice Joel capítulo 2:10? Dice: delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol, la luna se oscurecerá y las estrellas caerán su resplandor. Dice: la tierra temblará. Quiero que piense lo que voy a decir en este momento y lo tenga presente. Cuando leemos la Biblia, hay por lo menos 4 momentos donde tiembla la tierra. Uno es cuando Dios desciende al monte Sinaí y le da la ley a Moisés. Ese día hubo un temblor en la montaña y sus lugares cercanos. El otro lugar cuando tembló fue cuando Jesús murió en la cruz. Cuando Jesús muere en la cruz, dice la Biblia que tembló la tierra. Eso es una de las causas por la cual el centurión romano se convirtió. La otra vez es cuando Jesús resucita. Dice que cuando resucitó Jesucristo, tembló la tierra. Entonces, si yo pienso en estos 3, y el cuarto es por ahí cuando Pablo y Silas están en la cárcel y oran al Señor, tiembla la tierra y se abren. Las veces que tembló en la Biblia, escuche lo que le voy a decir, las veces que tenemos registrado que tembló en la Biblia es porque del cielo salió un juicio en la tierra. Cuando tembló en el monte Sinaí es que Dios puso un juicio y a la vez la ley, porque Israel estaba totalmente descarrilado. Y usted tiene que leer eso, está en Éxodo 19. Cuando tembló en la cruz es porque el Señor está dando el juicio sobre el pecado. Cuando Jesucristo resucita entre los muertos fue un juicio sobre la muerte, porque Jesús venció la muerte. Cuando se abren las puertas, Pablo ora y Silas ora y se abren todas las puertas, fue un juicio contra el imperio de esa época. Entonces, ¿qué nos muestra esto? La Biblia lo que nos está diciendo es que cada vez que hay algo muy trascendental y que hay un juicio, va acompañado de temblor, de terremotos. Así que no nos debe de extrañar que eso es la primera evidencia que vamos a ver según esto. Lo segundo que dice que va a suceder, dice: y el cielo se oscurecerá. Dice: y el sol se puso negro
como tela de silicio, y la luna se volvió toda como de sangre. ¿Cuándo sucedió esto? Lo mismo pasó el día que Jesús murió en la cruz. 3 horas aproximadamente se puso todo oscuro, tinieblas. Sucedió cuando en una de las 10 plagas, Egipto en pleno día quedaron totalmente a oscuras. Cuando el Señor también descendió en el monte Sinaí, dice la Biblia que humeaba y todo se puso oscuro. Y miren lo que dice Marcos 13:34. En este tiempo, está hablando Jesucristo, después de la angustia de esos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz y las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. Esto es lo que va a pasar. Ahora, no nos tiene que extrañar. Ya en tiempos pasados ha sucedido esto en la Biblia. En 1780 pasó en Estados Unidos. Un día de repente se puso oscuro, no fue eclipse, no fue nada. O en una parte, y tiene una conexión muy clave en la historia de Estados Unidos. Eso es un día, sería chévere que lo pudiera investigar, pero sucedió en los Estados Unidos en 1780. Se conoce porque el presidente George Washington lo dejó registrado en su diario, que en una parte de Estados Unidos, en este momento no recuerdo qué parte de Estados Unidos, se oscureció. Ese día las gallinas se fueron a acostar más temprano, la gente se fue a su casa, porque de repente todo oscureció y pareció por un tiempo, y no fue eclipse, no fue nada de estas cosas. Y esto está por suceder. Si yo recreo en mi mente, que a veces me gusta recrear mi mente, digo, Señor, ¿qué pasará? Una semana, no sé cuántos días serán. Acá no nos dice cuántos días se oscurecerá. Serán 1 mes, 2 meses, 6 meses. ¿Cómo será el comercio? ¿Se parará el comercio? La delincuencia, ¿cómo se aprovechará de estos momentos? Pero sobre todo le va a decir, ¿qué veo yo que va a pasar? La depresión. No sé si usted ha estado en días, 1 mes en lugares donde no sale el sol. Para nosotros que vivimos en una ciudad de sol es durísimo. Aquí a veces nos quejamos que tanto calor, pero algún día, espero que no tenga que estar, que usted esté en un lugar 1 mes encerrado o en un lugar donde no llueve y todo es oscuro, se da cuenta que uno comienza a tener como depresiones. Yo tuve la oportunidad de estar en un lugar casi 45 días así. Y hay momentos en la tarde donde me da como tristeza, como que quisiera que saliera solecito, hiciera algo diferente y nada que salía, solo lluvia, lluvia, oscuridad, y de día y de noche era lo mismo. Dice la gente que vive, por ejemplo, en Alaska, que hay momentos donde la gente no se aguanta, porque hay una época del año donde son casi 3 meses en oscuridad, 2 meses en oscuridad, donde casi no sale el sol. Que hay gente que se va a pasar vacaciones a otras regiones de Estados Unidos, 2, 3 semanas, porque les da depresión. Entonces yo no sé cuántos meses va a estar esto. Y yo creo que esto va a crear una gran depresión en el ser humano, por muchas cosas. Entonces, la pregunta científica es, ¿cómo puede pasar eso? Pues va a pasar porque va a haber erupciones de volcanes, las cenizas, los terremotos, va a crear una nube. Esto ya ha pasado en manera pequeña, pero ya ha pasado de forma pequeña. Es que no puedo decirle todo porque nos vamos a alargar y esos son datos que usted puede encontrar. Pero cuando pasan este tipo de cosas hay nubes que duran por semanas. Ahora piense simultáneamente en el mundo. Va a tapar el sol, las estrellas, la luna. La luna y el sol. Lo tercero que va a pasar es las estrellas caerán, dice, versículo 13, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Acá hay una analogía de los higos y es literal. Los higos con un fuerte viento se caen, comienzan a caerse, no hay nada que los detenga, es suave que se caigan. La palabra estrellas, las personas que se dedican a estudiar la etimología de las palabras y poder escudriñar bien todas estas terminologías bíblicas del griego y el hebreo, dicen que acá literalmente no está hablando de estrellas como estrellas fugaces que pasan, sino está hablando de todo lo que, lo noté acá, cuerpos luminosos, es lo que se cree que está diciendo la traducción original, cuerpos luminosos que se hallan en el cielo, aparte del sol y de la luna.
¿A qué hace referencia esto? Muchos creen que puede ser a un enjambre de asteroides, que es lo que más llegamos a creerlo, que puede pasar en la Tierra, a una lluvia de meteoritos. Siempre se ha preguntado si esto es posible. De por sí estos días, yo nunca había hecho un mini estudio, hice un pequeño muy estudio para lo que voy a decir. La NASA ha hecho un simulacro que usted lo puede encontrar en YouTube. Es un video original de la NASA, un simulacro de lo que podría pasar. Pero no me voy a detener en el simulacro, me voy a detener en dos datos que dijeron que me parecieron sorprendentes. Si un asteroide entre 100 a 300 metros llegara a caer a la Tierra, llega cargado, y aquí lo va a leer exactamente así, llega cargado, liberará de 100.000 a 800.000 kilotones de energía, uno solo, entre 100 a 300. Si llegara a caer, liberaría 100.000 a 800.000 kilotones de energía. Para que usted haga una idea de lo que estoy por decirle y lo que pueda entender mejor, cuando se lanzó la bomba en Hiroshima, esta bomba desató 15 kilotones de energía. Esta bomba hizo desastres que duraron muchos años, casi que hasta el día de hoy tiene efectos. Pero el estallido fue tan fuerte porque fueron 15 kilotones de energía. Un asteroide tiene entre 100.000, 300.000 a 800.000 kilotones de energía. Es decir, no llegara a caer uno nomás. No sabemos qué pueda pasar. Algunos han especulado que antes del 2030 existe una posibilidad de que algo pase. La NASA dice que no es probable, pero lo que nos dice la Biblia es que en algún momento posiblemente vayan a caer en la Tierra un par de asteroides o meteoritos, pero que causarán algún daño a la Tierra, es lo que nos dice. Cuarto, nos dice que el cielo se enrolla, dice así, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y bueno, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y lo quinto que está por pasar dice, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Es decir, esto es claro, esto ya ha pasado en el pasado, la remoción, se sabe que los continentes estaban unidos y se fueron desprendiendo, pero este movimiento de las placas tectónicas y todo lo que está por pasar dice que se removerán de su lugar. Mire lo que dice Hebreos capítulo 9, versículo 26 al 27, dice, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, una vez conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, una vez más, está hablando de Hebreos, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Acá Hechos 9, 26, 27. Dice acá que habrá una remoción de las cosas conmovibles y serán reemplazadas por las inconmovibles. ¿Cómo? Creemos que este versículo es cumplimiento de este sello. Ahora, con esto cierro y hay un clamor de los habitantes de la tierra a este sello. En nosotros sellos no vimos por ningún lado un clamor, solamente en el quinto que vimos el clamor de los santos que están en el cielo. Ahora vamos a ver en el sexto sello por primera vez el clamor de las personas que están en la tierra. Y dice así, versículo 15 al 17, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Con esto termino. Acá hay 3 lecciones en el clamor de estos hombres. La primera lección que vemos, y que si usted está tomando nota, quiero que le quede muy claro porque esto va a ser muy importante para nosotros también. Tenemos que tener en cuenta el horror del pecado. Yo creo, y lo escribí en lapicero,
porque cuando estaba terminando y orando esto, ya tenía impreso todo, estaba orando al Señor, se me vino a la mente algo que yo creo que el Espíritu Santo me lo trajo como decir, aquí se acabarán todos los ateos, todos los agnósticos. Aquí la gente es consciente en la tierra que este juicio viene de Dios. Ellos dicen ahí, son conscientes de eso. Dice, cae sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre su trono. Está hablando de Dios y de la ira del Cordero. Quiere decir que la gente, la humanidad está siendo consciente de lo que está pasando. Y si usted mira, acá está hablando de la sociedad completa, porque este pasaje tiene una particularidad y es que tiene las siete clases sociales que reúnen una sociedad, valga la redundancia. Está hablando acerca de los reyes, presidentes, de los grandes, está hablando de los ricos, está hablando de los capitanes, de los poderosos, de los siervos y de los libres. Si usted pone estos 7 segmentos en la sociedad, va a encontrar que está hablando de la sociedad completa, donde incluye jóvenes, niños y adultos y ancianos. Aquí están todos. Quiere decir que la sociedad completa está consciente en este tiempo de tribulación, en este sello, por primera vez, no sé si antes estuvo consciente, pero ahora está consciente que lo que están viviendo es consecuencia del pecado, de su maldad, de haber martirizado a los santos, de rebelarse contra Dios. Están conscientes de que estos juicios vienen ya no por la naturaleza, no por problemas climáticos, no por desórdenes. Están conscientes que es un juicio de Dios. Por primera vez nos muestra la Biblia que ellos están conscientes de esto, pero aún así parece que no reaccionan. Parece que no reaccionan. Ellos están claros en estos. Están claros de que aquí empieza el juicio de Dios sobre ellos. Están claros que aquí ya no hay ateos. ¿Por qué se dieron cuenta que era el juicio de Dios? Bueno, tendríamos que trabajar un poquito más y mirar, pero yo creo que todos los anteriores sellos, creo que uno a uno se fueron dando cuenta. Y creo que aquí están como que despertando, diciendo, escóndenos. Queremos que las piedras nos escondan o nos maten porque no queremos estar ahí cerca, porque queremos que nos escondan del rostro del que está sentado en el trono y la ira del Cordero. Entonces, lo segundo que usted tiene que ver es que lo primero es el horror del pecado, lo segundo, el pecado se esconde. El pecado hace que el ser humano se esconda. Eso es desde el inicio de la creación. Adán y Eva pecaron y su primera reacción fue esconderse. Y Dios, que se paseaba con libertad y caminaba entre ellos, les dijo, ¿por qué se han escondido? Y ellos dijeron, tuvimos vergüenza vernos desnudos. Lo que estaban diciendo es, acabamos de pecar. Y Dios los confronta con esto. Y acá hay una cosa bien clave, y es que realmente el ser humano, por más que Dios le hable, por más que el Señor le diga, parece que se sigue escondiendo de Él. Como tengo una frase acá que leí, dice, lo que más temen los pecadores no es la muerte, sino la presencia reveladora de Dios, según estos pasajes bíblicos. Porque ellos le dicen a las piedras y a los montes que caigan sobre ellos. Es decir, como que le habían perdido el miedo a la muerte. Pero lo que no querían era la presencia reveladora de Dios, porque la presencia reveladora de Dios demostraba lo que hay en ellos y lo que está mal. Esta gente pensaba que si moría todo se acababa, pero ellos no sabían que lo único que cambiaría era de condición, porque eternamente estarán atormentados por no haberse arrepentidos, porque Dios les ha mostrado por todas las maneras, de todas las formas posibles, que se arrepientan, pero no se quieren arrepentir. Y acá nos muestra esto. El pecado siempre hace lo mismo, se esconde de la presencia de Dios. Cuando se está pecando, se están haciendo las cosas mal, a veces la persona está dispuesta a seguir con sus consecuencias y asumir sus consecuencias, pero lo que no quiere es que la presencia de Dios le revele su humanidad, le revele su condición, porque el ser humano tiene una parte intuitiva que se llama la conciencia para nosotros los cristianos. Afuera, como la gente está en el pecado, su conciencia está cauterizada, pero por allá en intuición, la ley moral de Dios está muy metida en el fondo del ser humano. Saben que no están haciendo las cosas correctas, que no es el camino, que por ahí no es, pero aún así quieren hacer algo malo. Y acá viene lo tercero, que para mí es lo más delicado para todos los que estamos escuchando este mensaje,
para toda esta generación que va a estar pasando el periodo de la ira, y es el endurecimiento del pecado. No solamente el horror del pecado, no solamente esconderse por el pecado, sino el endurecimiento del pecado. Dice, mire lo que dice el versículo 16 y 17: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Ellos mismos saben quién se puede sostener en pie el día de la ira de Dios. ¿Será que esta gente conocía en un momento determinado la Biblia y quiso endurecerse, quiso llenarse de maldad? A mí me sorprende mucho, pero mucho, que viendo todo lo que están viviendo, habiendo visto todos los sellos, viendo un terremoto tan fuerte como nosotros ni siquiera nos hemos imaginado, si en Colombia nunca hemos tenido un terremoto que pase de 8, ¿cómo será un terremoto que posiblemente pueda pasar de 12 en el mundo, de 15? No lo sé. No sé, estoy especulando. Viendo cómo todas las estrellas se caen, meteoritos, asteroides. Viendo cómo volcanes están erosionando, nubes volcánicas que llegan a miles y miles de kilómetros, vidrios, edificios en el suelo. Todo esto, no sientan temor de arrepentirse, sino todo lo contrario, de huir. ¿Y esto qué nos muestra? Que definitivamente esta gente está endurecida. En lugar de arrepentirse, se han endurecido más. ¿Sabe qué veo yo? Yo ya este libro lo leí todo, el libro Apocalipsis, y yo fui subrayando algunas cosas que me llamaron la atención, y por eso salió este estudio, porque lo venía meditando por meses. Y dije, algún día me quiero de pronto arriesgar algo como esto, porque este libro es un libro difícil, no es un libro fácil. Es que en la medida que va transcurriendo el libro, entre más vienen juicios, más se endurece el ser humano. En lugar de los juicios llevarlos a clamar, llevarlos a arrepentirse, a doblegar su corazón, más y más se vuelven duros. Mire lo que dice en el capítulo 9, versículo 20. Sin embargo, los que no murieron en estas plagas, aún así se rehusaron a arrepentirse de sus fechorías y volverse a Dios. Siguieron rindiendo culto a los demonios y a los ídolos hechos de oro, de plata, bronce, piedra, madera, ídolos que no pueden ver, ni oír, ni caminar. Esa gente no se arrepintió de sus asesinatos, ni de su brujería, ni de su inmoralidad sexual, ni de sus robos. Más adelante vamos a mirar los 8 pecados que predominan en los tiempos finales sobre la humanidad. Aquí están parte de todos estos pecados: asesinatos, lo que estamos viendo, brujería, inmoralidad sexual por todos los lados, robo y otras cosas más. Dice, no se arrepintieron. Miren lo que dice Apocalipsis 16, del 9 al 11 y 21. Dice así. Esto ya es en el segundo periodo de la tribulación, están viendo cosas duras. Dice, después el quinto, dice, todos sufrieron quemaduras debido a la descarga de calor, maldijeron el nombre de Dios, quien tenía el control sobre todas estas plagas. No se arrepintieron de sus pecados, ni se volvieron a Dios, ni le dieron gloria. Después el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, el reino de la bestia que quedó sumergido en la oscuridad. Sus súbditos rechinaron los dientes por la angustia y maldecían al Dios del cielo por los dolores y las llagas, pero no se arrepintieron de sus fechorías ni se volvieron a Dios. Después dice, hubo una gran tormenta de granizo, piedra de granizo como 34 kilos cada una, cayeron del cielo sobre las personas. Maldijeron a Dios debido a la terrible plaga. O sea, que dice maldijeron, pero dice nunca se volvieron, nunca se arrepintieron. Entre más pasaban los juicios, parece que más estaban endurecidos. ¿Por qué? No hay otra respuesta: por el pecado. Es el pecado. Quiero terminar con esto acerca del pecado, porque con el pecado no se puede jugar. El pecado endurece el corazón del hombre. El pecado encallece el alma. El pecado hace a la persona insensible, especialmente a los juicios de Dios. Me he dado cuenta. El pecado acarrea más pecado. El pecado aumenta y trae más pecado.
un pecado lleva a otro pecado y otro pecado lleva a otro nivel de dureza el corazón del ser humano, hasta que simplemente es irrecuperable esa persona. Una vez escuché una historia, ya estoy quedado volado de tiempo, pero escuché una historia que yo digo, wow, de una reunión que hubo, una convención de empresarios, y en estas noches de salida y todas estas cosas locas, un ejecutivo de una empresa se encontró con una chica muy, muy bonita y bueno, hicieron conexión. Para hacerle rápido el cuento, este hombre nunca había cometido adulterio, nunca ha tenido aventuras amorosas y cosas de tragos, cosas de noche se involucró y tuvo intimidad sexual con esta mujer y todo ese tipo de cosas. Al otro día se levantó trasnochado, guayabado, miró a su lado, esta mujer no estaba y le había dejado escrito con un lápiz labial en un espejo: bienvenido al mundo del SIDA. Y esa historia siempre me impactó porque fue una historia real. Y pensaba yo, ¿quién puede hacer esto? De saber que tiene unos días de muerte y quiere propagar la enfermedad en otras personas para que también se mueran, personas inocentes, personas que tal vez su error fue haber pecado. Porque el pecado trae maldad, porque el pecado trae resentimiento, lo vuelve insensible a la persona. Y cuando vemos la Biblia, tanto pecado va a haber en la tierra, que la gente entra en tanta insensibilidad tan fuerte que no puede ver en medio de los juicios que Dios le está dando una oportunidad todavía para que se arrepientan, así sea por medio de la muerte, pero poderse arrepentir en medio de la maldad. Yo creo que el mensaje para nosotros final, y con esto termino, siempre tengo presente Salmo 51 y quiero que usted lo tenga presente. David pecó, yo he pecado, posiblemente muchos de los que me escuchan han pecado. Y es una oración que tengo presente. David sabía el efecto del pecado en su vida y por eso le ora a Dios: limpia mi maldad, sana mis rebeliones. Pero él dice algo muy especial, dice: crea en mí un corazón limpio y un espíritu recto me sustente, Señor. Un espíritu recto me guíe. Yo creo que esa es una oración que todos tenemos que hacerle a Dios, que nos dé un corazón bueno, que nos dé un corazón limpio, que si el espíritu se ha torcido por el pecado, el Señor traiga rectitud a nuestro espíritu y que el Espíritu Santo nunca se vaya de nuestras vidas, porque esta gente nos muestra, tiene el corazón malo, torcido, que a pesar de todo lo que están viendo no se quieren arrepentir por ningún lado. Y es lo que pasa hoy en nuestra sociedad. Mucha gente no se quiere arrepentir a pesar de todo lo difícil que estamos viviendo. Aún sigue endurecido. Así que pidámosle a Dios, finalizando este tiempo, que el Señor nos dé un corazón para Él. Padre, gracias. Esta noche te damos por este tiempo. Yo quiero terminar esta sección, Señor, diciendo que seas tú, Señor, creando en nosotros un corazón limpio. Danos un corazón bueno. Danos un corazón recto, Señor. Un corazón para ti, Señor. Espíritu Santo, el espíritu nuestro sea recto delante de ti, Señor. Todo lo que se ha torcido, todo lo que se ha manchado por el pecado, Señor, por nuestra desobediencia, Dios, seas tú restaurándolo y sanándolo. Y por favor, que el testimonio de tu Santo Espíritu siempre esté ahí, Señor, corrigiéndonos. Señor, no queremos terminar endurecidos por el pecado, Señor, por la desobediencia, teniendo el privilegio de tener el testimonio de tu palabra para nosotros, Dios. Ayúdanos, Dios. Esta noche te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Muchas bendiciones, un gran abrazo y continuaremos prontamente.